El polvo de Talbos 3 sabía a cobre y a arrepentimiento. Neil Foster se había acostumbrado a ambas cosas durante sus 8 meses en esta roca olvidada en los confines del espacio humano. Se agachó junto a una fumarola, observando cómo el vapor ascendía en espirales perezosas hacia las 2 lunas apenas visibles en el cielo vespertino. Su escáner emitía pitidos rítmicos mientras registraba las fluctuaciones de temperatura, la composición atmosférica, el contenido mineral, todos los datos que la sede central quería, pero que nadie leería jamás. A Neil le pareció bien. Leer requería interés, y él había aceptado este puesto precisamente porque a nadie le importaba Talbos 3. A nadie le importaba él tampoco, lo que los convertía en la pareja perfecta. El bosque cristalino que tenía detrás resonaba suavemente al compás del viento que se deslizaba entre las formaciones minerales. Después de 8 meses, casi podía distinguir entre los diferentes tonos, las campanadas profundas de los cristales ricos en hierro cerca de su puesto, el tintineo más agudo de los depósitos de silicio más cercanos a las montañas. Era más bonito que el silencio de su apartamento vacío en la tierra, más bonito que el eco de los portazos durante discusiones que ya no recordaba con claridad. Neil volvió a revisar su escáner y frunció el ceño. La temperatura ambiente ha descendido 3 grados desde ayer. Eso fue inusual. Se suponía que estas chimeneas eran estables, parte del sistema del manto profundo del planeta que había funcionado sin cambios durante millones de años. Anotó algo en su cuaderno, luego se puso de pie y se estiró. Le crujieron las rodillas. Con 32 años y ya desmoronándose. Algo se movió en el borde de su visión. Neil se giró lentamente, dejando caer una mano hacia la baliza de emergencia que llevaba en el cinturón. El protocolo decía que nunca había que acercarse a fauna desconocida. El protocolo indicaba mantener la distancia y observar. El protocolo tenía mucho que decir sobre cómo mantenerse a salvo y con vida en mundos fronterizos donde la ayuda tardaba, en el mejor de los casos, 3 semanas. La criatura que salió cojeando de entre 2 enormes formaciones cristalinas no se parecía a nada que figurara en su base de datos de xenobiología. Tenía quizás la altura de la cintura, y su forma recordaba a un cruce entre un lagarto y un dragón de la mitología terrestre antigua. 6 extremidades, 4 para caminar, 2 más pequeñas plegadas contra su pecho como brazos. Las alas estaban plegadas contra su espalda, la membrana desgarrada y las escamas sangrientas cambiaban de color al moverse. Un violeta intenso que fluía hacia el cobre, y luego volvía a fluir como aceite sobre agua, y eso dolía. Neil pudo ver inmediatamente el corte en su flanco, una herida que manaba sangre azul luminiscente por su pierna. La criatura, un ejemplar joven, según supuso por sus proporciones, respiraba con dificultad, y cada exhalación creaba pequeñas bocanadas de vapor en el aire fresco de la tarde. Pero fueron sus ojos los que le impidieron correr. Eran prismáticos, capturaban la luz y la descomponían en arcoíris, y poseían una inteligencia que lo dejó sin aliento. La criatura lo miró. De verdad miró. La forma en que una persona podría evaluar a un desconocido en un callejón oscuro. Neil levantó ambas manos lentamente, con las palmas hacia afuera. «Hola», dijo en voz baja, sabiendo que no podía entender, pero esperando que el tono pudiera transmitir algún significado. «Estás bastante herido». La criatura ladeó la cabeza, recordándole a Neil, de forma absurda, a un perro curioso. Dio un paso vacilante hacia adelante, y luego se detuvo cuando Neil permaneció inmóvil. Un paso más. Su pata herida se dobló ligeramente y emitió un sonido, un suave pitido que parecía demasiado delicado para algo con garras que probablemente podrían destrozarlo. El protocolo decía, observar. El protocolo decía, no interferir con la fauna autóctona. El protocolo establecía que mantener la objetividad científica era primordial. Neil había roto el protocolo el día en que dejó de importarle su matrimonio, su trayectoria profesional y si alguien recordaba su nombre. Una infracción más no importaría. Se dirigió lentamente hacia su equipo de campaña, sin apartar la vista de la criatura.
Lo observó con lo que podría haber sido cansancio o podría haber sido esperanza. Sinceramente, no podía decirlo. Sacó el coagulante universal, un compuesto médico de amplio espectro diseñado para funcionar con la mayoría de los procesos bioquímicos basados en carbono. Podría funcionar. Podría matarlo más rápido. El campo de la xenobiología estaba lleno de posibilidades y posibilidades. De acuerdo, dijo Neil en voz baja, arrodillándose a la altura de la criatura. Esto probablemente va a doler. La criatura no huyó. En cambio, se agachó hasta el suelo en lo que pareció una decisión consciente, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Confiando en Neil, este se acercó con cuidado y aplicó el coagulante a la herida. La criatura se estremeció, pero no emitió ningún sonido más allá de un leve retumbo en lo profundo de su pecho. La sangre azul dejó de fluir casi de inmediato, y los bordes de la herida se juntaron de una manera que sugería una cicatrización acelerada. Neil lo envolvió con material de vendaje sintético, más que nada para evitar que entrara suciedad. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones. La criatura alzó la cabeza y lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces sucedió algo que se repetiría en la mente de Neil durante semanas. Presionó el costado de su hocico contra la palma abierta de su mano, sus cálidas escamas contra su piel, y aquel sonido retumbante volvió a oírse, esta vez más profundo, casi como el ronroneo de un gato si el gato pesara 60 kilos y tuviera alas. Se quedaron así unos 30 segundos antes de que la criatura se alejara. Se mantuvo erguida con cuidado, probando su pata lesionada. Satisfecho, miró a Neil una vez más. Luego se dio la vuelta y se alejó cojeando hacia el bosque de cristal. En cuestión de instantes, se había desvanecido entre las formaciones minerales, dejando solo unas pocas manchas de sangre azul luminiscente en el suelo polvoriento. Neil permaneció sentado allí mientras las dos lunas gemelas ascendían y la temperatura comenzaba a descender. Debería denunciarlo. Debe documentarlo todo. Al menos debería tomar una muestra de sangre para su análisis. En cambio, abrió su bitácora y escribió: Día 243. Observó fauna de tamaño mediano cerca del grupo de ventilación térmica 7. El sujeto exhibió un comportamiento cauteloso estándar en presencia humana. No se observaron tendencias agresivas. Las lecturas atmosféricas continúan siendo normales. Guardó el registro y cerró su tableta. Luego recogió su equipo y regresó a su puesto, intentando no pensar en aquellos ojos prismáticos que contenían comprensión, ni en la calidez de la confianza presionada contra su palma, ni en cuánto tiempo había pasado desde que algún ser vivo lo había mirado como si importara. Transcurrieron 14 días de rutina antes de que Neil encontrara el regalo. Tropezó con ello, literalmente, al chocar su bota contra algo sólido cuando salió de su puesto al amanecer. Miró hacia abajo y encontró una formación cristalina distinta a cualquier otra que hubiera catalogado antes, perfectamente geométrica, del tamaño de su puño, que brillaba tenuemente con una luz interna que palpitaba como un latido cardíaco. Neil lo recogió con cuidado. El cristal estaba tibio al tacto y zumbaba cuando lo movía, produciendo un armónico grave que le provocaba un agradable dolor en los dientes. Giró lentamente sobre sí mismo, escudriñando el área alrededor de su puesto, pero no vio nada moverse en la oscuridad previa al amanecer, excepto el eterno brillo del bosque de cristal. Llevó la formación adentro y la colocó sobre su banco de trabajo. Cuando encendió su equipo de escaneo, las lecturas se volvieron erráticas. Interferencia electromagnética con picos en múltiples frecuencias. El cristal no solo zumbaba. Era un canto, una onda sonora que su equipo apenas podía registrar, pero que él sentía hasta los huesos. Neil pensó en la criatura a la que había ayudado 2 semanas atrás, en sus ojos inteligentes y su confianza deliberada, en un gesto que podría haber sido de gratitud. Salió de nuevo y miró el suelo polvoriento cerca de donde había encontrado el cristal. Allí, apenas visibles en la penumbra, había huellas de 6 extremidades, que se alejaban de su puerta hacia el bosque. Pip, dijo Neil en voz alta,
recordando aquel suave sonido que había emitido la criatura. El nombre me pareció el adecuado. Esa noche, después de otro día de trabajo rutinario que no significaba nada para nadie, Neil sintetizó una pasta nutritiva basándose en lo que recordaba de la composición química de la sangre de la criatura. Había realizado escáneres aunque no hubiera tomado muestras. Fuerza de la costumbre, fruto de años de entrenamiento. La pasta probablemente tenía un sabor horrible, pero debería ser digerible y nutritiva para la biología basada en carbono con un requerimiento de suplemento mineral cristalino. Probablemente. Lo dejó en un plato poco profundo fuera de su puerta antes de acostarse. Llegó el amanecer. El plato estaba vacío. En su lugar había 3 piedras perfectamente pulidas, dispuestas en triángulo. Se empezó a establecer un patrón. Cada pocos días, Pip visitaba la estación en horas en que Neil estaba fuera, dejando regalos, cristales, piedras, extrañas vainas de semillas y un trozo de concha que brillaba bajo luz ultravioleta. Neil dejó la comida, experimentando con diferentes recetas hasta que encontró una que parecía gustarle más a Pip, a juzgar por la rapidez con que se vaciaban los platos. El día 23, después del primer encuentro, Pip finalmente apareció mientras Neil estaba presente. Neil estaba afuera reparando un colector solar cuando escuchó ese familiar sonido de pitido. Se giró lentamente y encontró a la criatura encaramada en una roca a 20 metros de distancia, observándolo. «Hola de nuevo», dijo Neil, dejando sus herramientas sobre la mesa. Pip emitió un chirrido y ladeó la cabeza. La herida que Neil había tratado había cicatrizado por completo, dejando solo una ligera diferencia en la coloración de las escamas para marcar el lugar donde había estado. La criatura parecía más sana en general, con escamas más brillantes, las alas correctamente plegadas y los ojos alertas y curiosos. Neil se sentó con las piernas cruzadas en el polvo, volviéndose menos amenazante. Pip observó esto con aparente interés, luego saltó de la roca. Se aproximó con cautela, rodeando a Neil a cierta distancia antes de ir acercándose gradualmente en espiral. Cuando estuvo a su alcance, se detuvo y emitió ese ronroneo gutural. «¿Te ves bien?», le dijo Neil. Recuperación satisfactoria. Pip ladeó la cabeza hacia el otro lado y luego hizo algo nuevo. Alzó una de esas pequeñas extremidades delanteras y se tocó el pecho. Emitió un sonido, un trino complejo. Luego apuntó con esa extremidad a Neil y emitió un gorjeo interrogativo. Neil se quedó mirando fijamente. «¿Me estás preguntando mi nombre?». El gesto de señalar se repitió, esta vez con más insistencia. «Neil», dijo, tocándose el pecho. «Soy Neil». Los ojos de Pip iluminaron las superficies prismáticas, captando más luz. Emitió un sonido aproximado, NE. Fue suficiente para que Neil riera de alegría. Luego, Pip se tocó el pecho de nuevo y emitió ese trino complejo más despacio, como si estuviera enseñando. Durante las semanas siguientes, entre ellos surgió un extraño vocabulario. Neil descubrió que el nombre de Pip, ese trino, era impronunciable para las cuerdas vocales humanas, así que el apodo se quedó. Pip aprendió a reconocer docenas de palabras humanas, aunque solo podía aproximarse a unas pocas. Pero el lenguaje era solo una parte. Se comunicaban mediante gestos, posturas y actividades compartidas. Pip llegaba y Neil dejaba de trabajar para sentarse con él. A veces exploraban juntos los alrededores. Pip guiaba a Neil hacia fumarolas o formaciones cristalinas que nunca había catalogado. Otras veces, simplemente estaban en el mismo espacio, Pip tomando el sol sobre rocas cálidas mientras Neil leía informes en su tableta. Fue durante una de estas. En esos momentos de tranquilidad, Neil admitió para sí mismo que se había sentido solo. Desesperadamente, dolorosamente solo, de una forma que no se había permitido reconocer. Y ahora ya no lo estaba, porque un dragón de 6 extremidades del tamaño de un perro grande había decidido que valía la pena conocer a un humano. Investigó la especie de Pip en la base de datos de la colonia durante largas noches. La información era escasa.
Los pocos comerciantes que se habían topado con ellos en mundos lejanos los llamaban Draosin. Eran antiguos, esquivos, posiblemente inteligentes, aunque nunca se había establecido ningún contacto formal. Los rumores sugerían estructuras sociales complejas, una memoria prodigiosa y una tendencia a evitar por completo a otras especies, lo que hacía que las repetidas visitas de Pip fueran aún más notables. El día 67, el rostro de la doctora. Okoye apareció en la pantalla de Neil durante el control semanal. Era una mujer severa de unos 50 años que dirigía la división de cenobiología con una eficiencia impecable. Tus solicitudes de suministros son inusuales, Foster. Neil mantuvo una expresión neutral. ¿En qué sentido? Estás usando el triple de los suministros médicos estándar para una misión en solitario, y los registros de tu sintetizador de alimentos muestran la producción de perfiles nutricionales que no coinciden con las necesidades humanas. Sus ojos brillaban tras sus gafas. ¿Te importaría explicarlo? Estoy probando varios suplementos, dijo Neil con suavidad. El contenido mineral del agua de aquí está afectando mi digestión. He estado experimentando con ajustes en mi dieta. No era del todo mentira. El agua tenía un alto contenido mineral. Simplemente, él no era quien tenía problemas digestivos. La doctora Okoye lo observó durante un largo rato. Te ves más saludable que cuando llegaste, dijo finalmente. Menos como un hombre que intenta desaparecer. Sea lo que sea que estés haciendo, continúa así. Pero presenta informes adecuados sobre esos experimentos dietéticos. Necesitamos documentación. Sí, señora. La pantalla se oscureció. Neil exhaló lentamente. Había estado cerca. No podía ocultar a Pip para siempre, pero no estaba listo para compartir esta extraña amistad con personas que la convertirían en datos y debates políticos. Esa noche, Pip llegó justo después del atardecer. Pero algo andaba mal. La criatura estaba agitada, dando vueltas alrededor de la estación repetidamente, emitiendo llamadas de auxilio que resonaban por todo el valle. Sus escamas los colores parpadeaban rápidamente, del violeta al cobre, a un rojo intenso que Neil jamás había visto. ¿Qué ocurre?, preguntó Neil, siguiendo a Pip afuera. ¿Qué ha pasado? Pip se lanzó al aire. Aquellas alas que antes le habían parecido demasiado pequeñas ahora lo elevaban con fuertes aleteos. Dio una vuelta, 2 veces, llamando a Neil. Luego se desvaneció en la oscuridad, rumbo a las montañas donde el bosque de cristal crecía con mayor densidad. Neil se quedó solo en el polvo, observando el cielo vacío y sintiendo el frío viento de la noche que se acercaba a calarle hasta los huesos. 3 semanas se convirtieron en una eternidad medida por platos vacíos y mañanas silenciosas. Neil extendió sus rutas de exploración mucho más allá de los límites del protocolo, adentrándose en el bosque de cristal más de lo que ningún humano había documentado. Se decía a sí mismo que estaba realizando una investigación, ampliando la base de datos geográfica, cumpliendo con su deber como cenobiólogo. La verdad pesaba más en su pecho con cada día que pasaba. Buscaba a un amigo desaparecido. El bosque cambió a medida que se alejaba de su estación. Los cristales crecieron, algunos alcanzando los 15 metros de altura. Sus superficies estaban grabadas con patrones que podrían haber sido naturales o esculpidas por manos inteligentes siglos atrás. El aire se volvía más cálido aquí, rico en azufre y con un toque mineral. Chimeneas hidrotermales salpicaban el paisaje como respiraderos en la piel del planeta. El día 19 de la ausencia de Pip, Neil encontró el campo de batalla. Los cristales de esta zona estaban destrozados. Grandes formaciones reducidas a polvo brillante que crujía bajo sus botas. Marcas de quemaduras ennegrecían el suelo en largas franjas, como si algo increíblemente caliente hubiera sido arrastrado sobre la piedra. El aire olía a ozono y metal quemado. Neil se arrodilló junto a un grupo de escamas esparcidas entre los escombros. Algunas eran rojas, otras de un verde intenso que nunca había visto en Pip. Pero allí, medio enterrada en polvo de cristal,
había una escama de color violeta cobrizo. La recogió con manos temblorosas. Estaba caliente. Recientemente mudada. Pip, susurró al vacío. Su tableta sonó. Era la llamada programada del Dr. Okoye. Neil pensó en ignorarla, pero finalmente aceptó la llamada a regañadientes. Su rostro apareció en la pantalla, la preocupación grabada en las líneas alrededor de sus ojos. Foster, tus resultados psicométricos son preocupantes, dijo sin rodeos. Tus patrones de sueño son irregulares. Tu ingesta calórica ha disminuido y has presentado informes desde lugares que requieren viajes peligrosos en solitario. Recomiendo una evaluación de aptitud física y un posible regreso temprano a la colonia principal. Estoy bien, dijo Neil, al darse cuenta de lo hueca que sonaba su voz. No estás bien. Pareces haber perdido a un miembro de tu familia. La doctora Okoye se inclinó hacia su cámara. ¿Qué está pasando ahí fuera? Neil, háblame. Por un momento, estuvo a punto de contárselo todo. Casi le explicó a la criatura solitaria que había confiado en él. Sobre los regalos y los momentos compartidos, y como algo no humano le había recordado lo que se siente al conectar con alguien. Pero ella lo llamaría de nuevo inmediatamente. Ella enviaría un equipo a estudiar a Pip. Convertirían la amistad en un estudio de caso. Solo echaba de menos la tierra. Mintió. Ya sabes, lo de siempre. La doctora Okoye no parecía convencida, pero asintió lentamente. Cuídate, Foster. Eso es una orden. Vuelva a revisar en 3 días, y quiero ver alguna mejoría. La pantalla se oscureció. Neil se quedó en el centro de la destrucción e intentó imaginar lo que había sucedido allí. Una pelea claramente épica contra miembros más grandes de su propia especie o quizás contra algo completamente distinto. Pero, ¿por qué los recursos territoriales? ¿O se trataba de él? Trata sobre un joven Drausin que rompe un tabú al hacerse amigo de un humano. Registró la zona durante horas, encontrando más escamas, más pruebas de combate, pero ningún cuerpo. Eso estuvo bien, se dijo a sí mismo. Eso significaba que todos habían sobrevivido. Eso significaba que Pip aún podría estar ahí fuera en algún lugar. Mientras las 2 lunas gemelas se alzaban y la temperatura descendía, Neil emprendió el camino de regreso hacia su puesto. El bosque de cristal entonaba su canción vespertina, pero ahora sonaba melancólica, como si el mundo mismo estuviera de luto. Iba a mitad de camino a casa cuando vio la figura volando sobre su cabeza. Grande, mucho más grande que Pip, con alas que se extendían al menos 4 metros, escamas del color de la sangre fresca captaron la luz de la luna al pasar. Neil se quedó paralizado, pegándose contra una formación cristalina, apenas respirando. La criatura sobrevoló la zona en círculos una vez a gran altura, y luego descendió. Aterrizó a 50 metros de la posición de Neil con una sorprendente gracia para algo tan grande. De cerca, Neil pudo ver la definición muscular, las cicatrices, la forma en que este Dracoin se comportaba con absoluta confianza. Era un adulto, un guerrero, alguien capaz de matarlo sin esfuerzo. La cabeza de la criatura se giró hacia él, con los ojos, como oro fundido, fijos en él. Neil sintió el peso de esa mirada, sintió que lo estaban evaluando y juzgando. Levantó la mano lentamente, mostrando que estaba desarmado, aunque no tenía ni idea de qué utilidad tendría eso contra algo de ese tamaño. Se miraron fijamente durante un largo rato. Entonces el Drausin rojo emitió un sonido, no un trino ni un pitido, sino una nota profunda y resonante que Neil sintió en su pecho. No fue exactamente agresivo, más bien una declaración, una advertencia, o quizás un mensaje que no tenía forma de comprender. La criatura extendió sus alas y se lanzó hacia el cielo con una corriente descendente que casi derribó a Neil. En cuestión de segundos, se desvaneció en la noche. Neil permanecía temblando en la oscuridad. Esa había sido una prueba, estaba seguro. Lo habían encontrado, lo habían observado y le habían permitido vivir. ¿Pero por qué? ¿Qué quería el Dracoin más grande?
¿Y dónde estaba Pip? Llegó a su puesto mucho después de medianoche, exhausto física y emocionalmente, calentó una ración que no quería y se sentó mirando el plato vacío fuera de su puerta, el plato del que Pip no había comido en 3 semanas. Su tableta sonó con un mensaje personal de su exmujer, el primer contacto en 8 meses. Lo borró sin leerlo. Lo que ella tuviera que decir no podía importar menos que el silencio que reinaba fuera de su puerta. Neil abrió su bitácora personal, no la oficial, y comenzó a teclear. Vine a este planeta para desaparecer, para dejar de preocuparme por nada ni por nadie. Y entonces una criatura herida me enseñó que la compasión es lo que nos hace humanos. Esa conexión importa, que incluso entre especies, mundos y distancias imposibles, la amistad puede florecer en los lugares más insospechados. Y ahora creo que he perdido esa conexión. Y el peso de esa pérdida me está aplastando de una manera que mi divorcio nunca lo hizo. Porque Pip eligió confiar en mí y yo no pude protegerlo de las consecuencias que esa confianza acarreara. Guardó el leño y se sentó en la oscuridad, escuchando el viento y esperando un sonido que nunca llegó. El amanecer llegó frío e incoloro. Neil salió arrastrándose al exterior para comenzar otro día de trabajo inútil. Estaba a medio camino del grupo de fumarolas más cercano cuando lo oyó. Pip, suave, distante, pero inconfundible. Neil se giró sobre sí mismo, escudriñando el bosque de cristal, con el corazón latiéndole con fuerza. Allí, movimiento entre 2 grandes formaciones. Una forma del tamaño adecuado, con las proporciones correctas. Pip, llamó con la voz quebrada. La figura emergió a la intemperie, y a Neil se le cortó la respiración. Era Pip, pero había cambiado. El dragón bebé había crecido, desarrollándose de musculatura, con alas ahora completamente desarrolladas y proporcionales a su cuerpo. Nuevas cicatrices cruzaban sus escamas como hilos de plata. Parecía mayor, más duro, como alguien que había estado en la guerra y había sobrevivido. Pero sus ojos, esos ojos prismáticos, seguían siendo los mismos, y estaban fijos en Neil con una expresión que podría haber sido de alivio. Pip se acercó lentamente, como si no estuviera seguro de si sería bienvenido, como si las semanas de separación pudieran haber destruido lo que habían construido juntos. Neil cayó de rodillas en el polvo y extendió la mano. Pip acortó la distancia y presionó su cabeza escamosa contra la palma de Neil, y ese ronroneo retumbante llenó el aire matutino. Pip no quería entrar en la estación. Esa fue la primera señal de que algo había cambiado. Dio vueltas alrededor de la estructura repetidamente, emitiendo sonidos que Neil nunca había oído antes. Clics y gorjeos que transmitían urgencia. Cada pocos minutos, se detenía y miraba a Neil expectante, para luego volver a su inquieto andar. ¿Qué es? Neil preguntó, siguiendo a Pip afuera por tercera vez. ¿Qué intentas decirme? Pip se detuvo y lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, deliberadamente, comenzó a hacer marcas en el polvo con una de sus extremidades delanteras más pequeñas. Neil observaba fascinado cómo surgían las formas. Crudo, pero intencional. No es aleatorio, es intencional. La primera forma era circular, con círculos más pequeños a su alrededor. Podría ser un planeta. Podría ser el Sol con sus órbitas. Pip lo golpeó 2 veces con su garra, luego dibujó otra forma, rectangular, con una pequeña figura en su interior. La figura tenía 2 piernas y 2 brazos. Humano. Ese soy yo, dijo Neil lentamente. Tú me dibujaste. Las escamas de Pip brillaron con mayor intensidad. Emitió un gorjeo alentador y dibujó más. Múltiples figuras de 6 extremidades dispuestas en grupo. Luego, una línea desde el grupo hasta la figura humana. Luego, algo que podría haber sido un signo de interrogación. Si en el lenguaje de los pictogramas alienígenas existían signos de interrogación, Neil se arrodilló junto a los dibujos, estudiándolos. ¿Tu gente? ¿Me preguntas por tu gente y por mí? Pip asintió de verdad,
un gesto que seguramente había aprendido observando a Neil. Tachó más imágenes. Una salida de aire térmico reconocible por su forma espiral. Pero trazó una línea a través de ella, y luego dibujó varias figuras de 6 extremidades tendidas en el suelo, sin moverse. A Neil se le hizo un nudo en el estómago. Tu pueblo está enfermo, muriendo. Pip emitió un sonido de angustia y comenzó a dibujar frenéticamente. Más rejillas de ventilación con conductos que las atraviesan. Figuras más propensas. Luego volvió a dibujar la figura humana y la rodeó varias veces con un círculo. Señaló a Neil, señaló los dibujos, señaló hacia las montañas. La comprensión golpeó a Neil como un jarro de agua fría. ¿Quieres que les ayude? Tu gente necesita ayuda y quieres que vaya contigo. Pip tocó con su hocico la mano de Neil, un gesto de confianza y acuerdo. Neil se recostó sobre sus talones, con la mente a 1000 por hora. Esto sobrepasaba todos los protocolos, todas las regulaciones, todos los límites que su trabajo había establecido. Se suponía que debía observar, no interferir. Estudiar, no interactuar. Documentar, no involucrarse en crisis alienígenas. Si hacía eso, su carrera se acababa. El Dr. Okoye lo llamaría. Podría enfrentarse a sanciones, multas, e incluso cargos penales, dependiendo de la gravedad de las cosas. Pero Pip lo miraba con esos ojos prismáticos llenos de desesperada esperanza. Y Neil recordó haberse sentido solo y destrozado. Recordaba a una criatura herida que confiaba en él cuando la confianza debería haber sido imposible. Sacó su tableta y encontró el contacto del Dr. Okoye. Su rostro apareció en la pantalla, ya frunciendo el ceño. Foster, tu llegada no está programada hasta dentro de 12 horas. Necesito informar sobre una situación de primer contacto, dijo Neil rápidamente. Especie sapiente autóctona, Dracoin. Una persona ha establecido protocolos de comunicación conmigo y solicita ayuda para su gente. Están sufriendo una crisis relacionada con el fallo de los sistemas térmicos en sus zonas de anidación. La expresión del Dr. Okoye pasó de la molestia a la sorpresa, y luego a algo que podría haber sido furia. Has estado en contacto con especies inteligentes durante meses y no lo has reportado. Correcto. Foster, ¿comprendes las normas que has infringido? ¿Los protocolos que has ignorado? Voy con él, interrumpió Neil. A sus zonas de anidación. Necesitan ayuda y soy el único ser humano en quien confían. Puedes contactarme después. Puedes presentar los cargos que quieras, pero yo voy a hacer esto. Por supuesto que no. Les ordeno que permanezcan en sus puestos. Un equipo diplomático en condiciones tardará 3 semanas en llegar y para entonces lo que sea que los esté matando podría haber terminado el trabajo. Neil mantuvo la voz tranquila. Me enseñaste a reconocer el comportamiento de los seres inteligentes. Uso de herramientas, comunicación, razonamiento abstracto y empatía, según el Dr. Okoye. Pip lo demuestra todo. Su gente está muriendo y yo puedo ayudar. Así que me voy. Mantendré mi tableta de datos activa y transmitiré todo lo que vea. Tendrás la documentación, pero yo voy. El Dr. Okoye lo miró fijamente a través de la pantalla. Si haces esto, tu carrera se habrá acabado. Sé que podrías morir. Yo también lo sé. Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, la expresión del Dr. Okoye se suavizó ligeramente. Envíame todo. Cada detalle. Si mueres ahí fuera, Foster, te mataré yo mismo. La pantalla se oscureció. Neil miró a Pip, que había estado observando este intercambio con claro interés, a pesar de no entender las palabras. Vale, enséñame. Pip emitió un alegre trino e inmediatamente se lanzó hacia las montañas a un ritmo que obligó a Neil a trotar. Viajaron durante horas, ascendiendo a terrenos que Neil nunca había cartografiado. El aire se volvió más cálido a pesar de la altitud, denso de azufre y algo más, algo orgánico y ligeramente dulce que le hizo pensar en la descomposición. Otros Dracoin aparecieron a medida que avanzaban más. Los siguieron a Pip y Neil desde la distancia,
sin acercarse nunca pero tampoco alejarse. Neil contó al menos 6 individuos distintos, todos más grandes que Pip, todos observando con esos inquietantes ojos inteligentes. Mantuvo las manos a la vista y sus movimientos lentos, intentando proyectar una imagen de inocencia. El sol se estaba poniendo cuando llegaron a la entrada de un vasto sistema de cañones. Pip se detuvo en el borde, emitió una compleja serie de sonidos y 3 dracos adultos emergieron de las sombras. Eran enormes, el doble del tamaño de Pip, con escamas y tonalidades de azul y verde que parecían absorber la luz. Uno de ellos se acercó a Pip e hizo un ruido sordo. Se rozaron los hocicos brevemente, un gesto que parecía íntimo, familiar. Pip respondió con gorjeos y trinos, haciendo ocasionalmente gestos hacia Neil. Los adultos escuchaban, con la atención fija en el humano que estaba de pie al borde del cañón. Neil sentía el peso de su escrutinio como una presión física. Finalmente, la mayor de las 3, una escama azul marcada con patrones blancos que podrían indicar edad o rango, se acercó directamente a Neil. Se detuvo a 3 metros de distancia y lo estudió durante un largo y tenso momento. Luego bajó ligeramente la cabeza y emitió un sonido que era de alguna manera a la vez una pregunta y un saludo. Neil imitó el gesto, inclinando la cabeza, esperando no estar declarando la guerra por accidente, ni proponiendo matrimonio, ni haciendo nada igualmente catastrófico. Los ojos azules del Dracoin brillaron. Emitió un sonido de satisfacción y se giró, adentrándose en el cañón. Pip le dio un codazo a la pierna de Neil y le hizo un gesto para que lo siguiera. Descendieron a las profundidades de la tierra. La temperatura subió con cada metro hasta que Neil sudaba profusamente a pesar de su chaleco refrigerante. Las paredes del cañón resplandecían con formaciones bioluminiscentes, tiñendo todo de tonos verdes y azules. El sendero serpenteaba, revelando cámaras llenas de formaciones cristalinas que vibraban con la misma frecuencia armónica que había encontrado en el primer regalo de Pip. Luego emergieron en las zonas de anidación, y Neil olvidó cómo respirar. El valle era enorme, una maravilla geológica de plataformas aterrazadas que rodeaban fumarolas termales activas. Docenas de Dracoin se movían entre las formaciones, adultos, juveniles y formas que claramente eran huevos dispuestos en lechos de arena caliente. Pero el Dr. Rockoy tenía razón en una cosa. Esta era una especie en crisis. Muchas de las rejillas de ventilación estaban oscuras, sus aberturas frías y silenciosas. Los lechos de arena cercanos contenían huevos que parecían apagados, sin vida. Varios ejemplares juveniles yacían inmóviles sobre rocas que deberían haber estado calientes. Sus escamas se desvanecieron, su respiración se volvió dificultosa. El Dracoin adulto se movía entre ellos con un cansancio que trascendía las palabras. Y en el centro de todo, observando la llegada de Neil con ojos como oro fundido, estaba el Dracoin más grande que jamás había visto. Sus escamas eran de color oro cobrizo, marcadas con cicatrices que hablaban de edad y batallas sobrevividas. Era fácilmente 4 veces más grande que Pip, y emanaba autoridad como el calor de una forja. Pip se acercó a ella y se arrodilló en el suelo en clara sumisión. Emitió una serie de sonidos y luego hizo un gesto hacia Neil. La mirada de la matriarca se dirigió al humano que se encontraba en su moribunda casa, y Neil comprendió con absoluta certeza que su vida pendía de un hilo, dependiendo del juicio que ella estuviera formulando. La matriarca se movía como el agua a pesar de su tamaño, deslizándose sobre la cálida piedra hacia Neil con una gracia que parecía imposible. Todos los pecados de Draco del Valle se habían detenido a observar esta reunión. Neil podía sentir el peso de docenas de ojos prismáticos siguiendo hasta el más mínimo movimiento. Mantuvo su posición gracias a su pura fuerza de voluntad. Correr no lograría nada excepto confirmar que era una presa. En cambio, se inclinó lentamente sobre una rodilla, sin postrarse del todo, pero mostrando respeto y reconociendo su autoridad en su propio dominio. La matriarca se detuvo a 2 metros de distancia. De cerca, Neil pudo apreciar los finos detalles de sus escamas,
la forma en que cada una se superponía a la siguiente en patrones que sugerían tanto armadura como arte. Su aliento olía a minerales y calor. Al exhalar, el aire centelleó. Inclinó la cabeza, estudiándolo con una intensidad que lo hacía parecer transparente. Entonces emitió un sonido, profundo, resonante, complejo. No es una pregunta, es una prueba. Neil sacó lentamente su tableta, asegurándose de que ella pudiera ver cada movimiento. Abrió el lenguaje visual que había desarrollado con Pip. Símbolos sencillos que representaban conceptos que habían logrado comunicar. Le mostró imágenes de rejillas térmicas, de calefacción y refrigeración, de sistemas que deberían funcionar pero no lo hacían. Los ojos de la matriarca brillaron levemente. Se inclinó hacia la tableta, examinando los símbolos. Luego hizo un gesto brusco con una de sus extremidades más pequeñas, el mismo gesto interrogativo que Pip había usado semanas atrás. Durante la siguiente hora, entablaron una conversación tosca. Neil utilizó su tableta para mostrar estudios geológicos, datos sobre sistemas térmicos y diagramas de la actividad tectónica subterránea. La matriarca lo observaba todo, emitiendo ocasionalmente sonidos que Pip luego traducía mediante gestos y dibujos. Lo que Neil descubrió le heló la sangre. Las zonas de anidación habían permanecido estables durante generaciones incontables. Las salidas térmicas no eran solo fuentes de calor. Eran la vida misma para los Dracoin. Sus huevos requerían temperaturas específicas para desarrollarse. Sus crías necesitaban calor para crecer adecuadamente. Incluso los adultos sufrieron sin la radiación térmica, volviéndose lentos y enfermos. Hace 3 meses, las rejillas de ventilación comenzaron a fallar. No de golpe, sino gradualmente, como una enfermedad que se extiende por la Tierra. Los Draussin habían intentado todo lo que su antiguo conocimiento podía ofrecerles. Desatascar, abrir nuevos canales, trasladar los huevos a los respiraderos que aún funcionan. Nada funcionó. Neil sacó sus escaneos geológicos de la región. Le temblaban ligeramente las manos mientras procesaba los datos, pero la conclusión era clara. Se había producido un cambio tectónico en las profundidades de la superficie, probablemente desencadenado por una actividad sísmica que él, absorto en su distracción, no había notado. El cambio climático había cerrado importantes canales térmicos, redirigiendo el flujo de calor lejos de las zonas de anidación. Le mostró su análisis a la matriarca. Su reacción no fue la que él esperaba. Sus escamas se oscurecieron ligeramente, pero no pareció sorprendida. Ella lo sabía, o al menos lo sospechaba. Lo que ella no sabía era si se podía hacer algo al respecto. Neil destacó una sección de su escáner, un punto estrecho donde la obstrucción era más grave. Cargas sísmicas, dijo, sabiendo que ella no podía entender las palabras, pero esperando que su tono tuviera significado. Simuló una explosión con las manos y luego mostró proyecciones de datos sobre la reanudación del flujo de calor. La matriarca observó esta demostración con absoluta concentración. Cuando él terminó, ella emitió un sonido largo y complicado que probablemente era una pregunta, pero que también podría haber sido un juicio o posiblemente una amenaza. Pip traducía mediante gestos. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cuánto costará? ¿Se puede confiar en los humanos? Esa última pregunta quedó suspendida en el aire cálido como humo. Neil pensó en cómo responder, luego dejó lentamente su tableta. Metió la mano en su equipo de campaña y sacó los suministros médicos que aún llevaba. El mismo coagulante universal que había usado con Pip meses atrás. La levantó y luego señaló las cicatrices visibles de la matriarca. Heridas antiguas, cicatrizadas hace tiempo, pero claramente significativas. Luego señaló a Pip e hizo el gesto de curar la herida. Pip, al regresar, simuló los regalos, la amistad y la confianza que había surgido entre especies que deberían haber permanecido extrañas. La matriarca lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces hizo algo que dejó a todos los demás Dracoin del valle absolutamente inmóviles.
Bajó la cabeza y apoyó la frente en el pecho de Neil solo un instante. Un gesto de respeto, de reconocimiento o quizás de esperanza. Cuando retrocedió, sus escamas se habían aclarado ligeramente. Emitió un sonido imponente que puso en movimiento a los demás Draos. Pip le dio un codazo a Neil y le hizo un gesto para que lo siguiera. Pasaron el resto de la velada en lo que Neil solo pudo describir como una observación diplomática. La matriarca lo condujo a través de los terrenos de anidación, mostrándole todo. Las frías rejillas de ventilación, las crías que luchan por sobrevivir, los huevos que no eclosionarían sin el calor adecuado. Ella se aseguraba de que él comprendiera lo que estaba en juego. Esto no era un problema académico ni una oportunidad de investigación. Esto era supervivencia. Neil documentó todo en su tableta, enviando información continua al Dr. Okoye. Podía imaginarla observando cómo se desarrollaba todo aquello, probablemente rodeada de otros científicos y administradores, todos discutiendo sobre protocolos y procedimientos mientras él caminaba entre una especie alienígena con la que nadie había tenido contacto de forma adecuada. Al caer la noche y bajar la temperatura en el valle, la matriarca llevó a Neil a una cala resguardada. Varios Dracoin jóvenes se encontraban allí, incluyendo uno que estaba claramente enfermo, con escamas opacas, respiración dificultosa y movimientos débiles. Pip se acercó a esta persona con cautela, emitiendo sonidos suaves y alentadores. La matriarca hizo un gesto hacia Neil, y luego hacia el joven enfermo. El significado era claro. Sálvenlo. Demuestra lo que puedes hacer. Neil se arrodilló junto al joven, que estaba demasiado débil para tenerle miedo. Sacó su escáner médico y realizó un diagnóstico. La lectura mostró una desregulación térmica extrema. El metabolismo de la criatura se estaba ralentizando por falta de calor ambiental. Su temperatura interna descendía a pesar del aire caliente, como una máquina que se queda sin combustible. Desde el punto de vista médico, Neil no podía hacer nada. El menor no necesitó medicación. Necesitaba un calor que ya no existía. Neil miró a la matriarca y negó lentamente con la cabeza. No puedo solucionarlo. No sin antes arreglar las rejillas de ventilación. Lo siento. Las escamas de la matriarca se oscurecieron aún más, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Ella no esperaba milagros. Ella esperaba honestidad. Neil se dio cuenta de repente de que aquella había sido otra prueba, no de su capacidad, sino de su carácter. ¿Acaso reclamaría poderes que no poseía? ¿Mentiría para ganarse el favor de los demás? En cambio, sacó su manta térmica, un equipo de emergencia que podía generar calor a partir de una pequeña batería. Podría durar unas 8 horas antes de agotarse. Lo envolvió con ella, y el joven emitió un débil gemido de alivio al sentir el calor que lo rodeaba. Fue una medida temporal, un parche en una herida mortal. Pero los ojos de la matriarca se iluminaron mientras observaba, y Neil comprendió que había dado la respuesta correcta. No se trata de falsas esperanzas, sino de compasión ante el sufrimiento. Pip se acomodó junto al joven que se calentaba, y Neil se sentó con ambos, sintiendo el peso de lo que había accedido a intentar. Mañana tendría que convencer a su propia gente para que le ayudaran. Mañana tendría que encontrar la manera de tender un puente entre dos especies que no tenían motivos para confiar la una en la otra. Pero esta noche estaba sentado con Pip en un nido alienígena, rodeado de una especie moribunda que había elegido confiar en un humano y sentía la responsabilidad de esa confianza como un peso físico sobre sus hombros. La matriarca permaneció en la entrada de la alcoba, vigilándolos a todos. Guardiana de su pueblo, custodia de antiguas tradiciones, y ahora quizás alguien dispuesta a romper esas tradiciones si eso significara la supervivencia. Neil abrió un mensaje dirigido al Dr. Okoye. Necesito cargas sísmicas y la autorización para usarlas. Necesito ingenieros que entiendan los sistemas tectónicos, y los necesito rápido. Aquí está muriendo gente, y podemos evitarlo, por favor. Envió el mensaje y esperó, con la esperanza de que la compasión humana pudiera actuar con la misma rapidez que la cautela burocrática.
La respuesta llegó más rápido de lo que Neil esperaba. 12 horas después de su mensaje, el zumbido de los motores de transporte resonó por todo el valle. El Dracoin reaccionó de inmediato. Los adultos se posicionan entre el sonido y los huevos. Los juveniles se ponen a cubierto. La matriarca se yergue en toda su altura con sus escamas oscureciéndose hasta adquirir un tono bronce intenso. Neil corrió hacia la entrada del valle. Pip le seguía de cerca. «Están aquí para ayudar», dijo, aunque todavía no estaba del todo seguro de que eso fuera cierto. «Por favor, déjenme hablar con ellos primero». La matriarca emitió un sonido agudo. Neil no sabía distinguir si era permiso o advertencia. Subió hasta el borde del cañón y observó cómo 3 naves de transporte aterrizaban en la polvorienta llanura. Las rampas se desplomaron y a Neil se le heló la sangre al ver lo que emergió. La doctora Okoye encabezaba el grupo, tableta de datos en mano, pero detrás de ella venían personas que Neil no había solicitado. Diplomáticos con atuendo formal que desentonan de forma absurda. Científicos con equipos de escaneo ya en funcionamiento, ingenieros transportando maletines con equipos, lo que es más preocupante, personal militar con armadura ligera y armas visibles en sus cinturones. El comandante Willis dio un paso al frente. Un oficial de carrera con canas en las sienes y ojos que calculaban automáticamente las evaluaciones de amenazas. «Dr. Foster, ha estado usted muy ocupado». «Comandante, Dr. Okoye». Neil mantuvo la voz tranquila. «Gracias por venir. La matriarca draconiana ha accedido a reunirse con nosotros, pero vuestro personal debe dejar las armas en el transporte. Ya están bastante asustados sin necesidad de añadir amenazas visibles». «Negativo», dijo Willis inmediatamente. «Nos adentramos en una situación desconocida con una especie no contactada. Mi gente permanece armada para la seguridad de todos. Entonces se quedan aquí porque si entras en ese valle con armas, empezarás una guerra que ninguna de las partes desea». Neil miró al Dr. Okoye. «¿Viste mis transmisiones? ¿Sabes lo que está en juego?». El Dr. Okoye lo estudió por un momento, luego se volvió hacia Willis. «Dejen las armas. Eso no es una petición, comandante». Willis apretó la mandíbula, pero después de un momento asintió a su personal. Guardaron sus armas en el transporte, aunque Neil notó que conservaron sus armaduras. Tendría que ser suficiente. La delegación descendió al cañón con Neil a la cabeza. Podía sentir la tensión que emanaba de ambos grupos. Los humanos estaban nerviosos e inseguros. Los Dracoin observando desde las sombras y las perchas elevadas. Cada movimiento se sentía frágil, como si un gesto equivocado pudiera destrozar ese momento irreparablemente. La matriarca esperaba en el centro del valle, flanqueada por 4 de sus guerreros más grandes. Se había posicionado deliberadamente, protegiendo los huevos y a los enfermos al tiempo que hacía gala de una clara demostración de fuerza. Cuando los humanos aparecieron a la vista, ella emitió un leve retumbo que resonó en las paredes del cañón. La mano de Willis se movió instintivamente hacia donde debería haber estado su arma. El Dr. Okoye le agarró del brazo. «Fácil. Eso no es agresión». «¿Cómo lo sabes?» «Porque aún estamos vivos para oírlo», dijo Neil en voz baja. Dio un paso al frente, adentrándose en el espacio abierto entre los dos grupos. Pip emergió de las sombras para unirse a él, creando un puente viviente. Neil comenzó la misma comunicación visual que había establecido la noche anterior, utilizando su tableta para mostrar datos geológicos. El Dr. Okoye avanzó para ver y gradualmente los demás científicos se unieron. Hicieron preguntas a través de Neil, quien tradujo lo mejor que pudo utilizando el rudimentario sistema de pictogramas. Los ingenieros examinaron sus estudios y asintieron entre sí. «Esto es factible». Una de ellas mencionó a una mujer llamada Dra. Patterson, que había dedicado 20 años a la gestión de sistemas tectónicos en mundos fronterizos. 3 cargas sísmicas colocadas aquí y aquí deberían eliminar la obstrucción y restablecer el flujo térmico. Procedimiento estándar para la recuperación geológica.
El procedimiento estándar consume recursos, interrumpió Willis. Necesitamos discutir la compensación, los derechos de acceso a las fumarolas hidrotermales para la investigación humana, los derechos mineros de las formaciones cristalinas, un tratado formal que establezca. No. Neil lo interrumpió bruscamente. En absoluto. Willis se giró para encararlo de frente. Disculpe. ¿Me has escuchado? Sin condiciones, sin compensación, sin tratado que les exija renunciar a nada. Neil sintió que la ira le subía por el pecho, una ira ardiente y justificada. Sus hijos se están muriendo. Comandante, esto no es una negociación. Esto no es política. Ayudamos porque podemos. Porque es lo correcto. Porque cuando tienes el poder de salvar vidas, lo usas. Así no funcionan las relaciones entre especies. Foster. Existen procedimientos y protocolos. Entonces los procedimientos son erróneos. La voz de Neil se elevó, y vio la escena de Draco observando este intercambio con claro interés, a pesar de no entender las palabras. Llegué a este planeta rota y sola. Una criatura que nunca antes había visto se me acercó herida y asustada. Y yo le ayudé. No porque esperara algo a cambio. No porque quisiera estudiarlo o utilizarlo. Le ayudé porque estaba herido y podía aliviar su dolor. Regresó porque la bondad merece lealtad. Porque la compasión crea conexión. Porque eso es lo que se supone que debemos ser como seres humanos. Las especies que ayudan. Se volvió para dirigirse al Dr. Okoye y a los científicos, a los diplomáticos, a todos. La escena de Draco ha estado aquí durante miles de años, tal vez más. Han sobrevivido a desastres que no podemos imaginar. Y ahora necesitan ayuda. Y han elegido confiar en nosotros. Una especie que permanece oculta para todas las demás ha revelado la muerte de sus crías a extraños porque una de ellas descubrió que podía confiar en un humano. Y su respuesta es exigir el pago. El silencio se apoderó del valle. Incluso el dracoyano se había quedado inmóvil, como si presintiera la importancia de aquel momento. El Dr. Okoye dio un paso al frente. Tiene razón. Su voz era tranquila pero firme. Somos mejores que esto. Gracias, continuó Neil. Por elegir confiar, por enseñar a tu gente que los seres humanos pueden ser amigos, por mostrarme que la conexión es posible incluso cuando todo parece imposible. Pip retrocedió y emitió un sonido complejo, luego hizo un gesto hacia ambos asentamientos. Su significado era claro. Juntos, familia, futuro. Neil sonrió y miró hacia el valle donde Dracoin-Young jugaba cerca de las cálidas rejillas de ventilación. Donde los niños humanos de la colonia venían a aprender sobre sus vecinos alienígenas. Donde dos especies que no tenían motivos para confiar la una en la otra estaban construyendo algo nuevo. Había llegado a Talbos III, destrozado y solo. Un dragón joven errante lo encontró y lo cambió todo, no solo para ellos, sino para toda su especie. Porque a veces el más pequeño acto de compasión, una criatura herida ayudada por un humano solitario, puede unir mundos enteros y demostrar que la esperanza nunca estuvo tan perdida como parecía.